Cordial saludo para todos. A continuación vamos a ver la capacitación sobre los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. En primer lugar, la farmacovigilancia es definida como la ciencia de actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Vemos unas palabras clave que son las acciones como tal de la farmacovigilancia. Primero se empieza con una detección como tal de los eventos. Luego esos eventos se evalúan, se hace un entendimiento donde se realiza una clasificación y un análisis de causas. Y por último se establecen unas acciones para finalmente lograr la prevención de los eventos adversos que se puedan llegar a prevenir. También nos contempla cualquier problema relacionado con medicamentos, no solo eventos adversos, sino cualquier problema, ya sea de calidad, incidentes que se puedan ocasionar con el uso de los medicamentos. En el siguiente esquema vemos el ciclo que cumple cuando un medicamento es descubierto, cuando es diseñado, cuando es ensayado, primero en voluntarios, pasando por la etapa 1, 2 y 3, que es la última antes de obtener un registro sanitario, que es en el cual ya se puede utilizar a nivel comercial. Y es ahí donde ya obtiene un registro y un permiso de comercialización. Y es a partir de ahí, de esa etapa 3, donde empieza la etapa 4, que la etapa 4 se refiere a la farmacovigilancia, que son estudios posteriores que se siguen haciendo, principalmente los laboratorios farmacéuticos, en los hospitales y cualquier institución de salud, es donde se hace esa farmacovigilancia que se enfoca en detectar posibles eventos y reacciones que no pudieron ser detectados en las etapas anteriores, ya que como vemos, las etapas anteriores llega hasta 4.000 pacientes donde se probaron esos medicamentos, pero pues una vez obtiene el registro, estos medicamentos son utilizados en miles de millones de personas y pueden aparecer reacciones y eventos que antes no se lograron identificar. Y es con la farmacovigilancia con la cual se han retirado ciertos medicamentos del mercado ya comercializados, debido a que pues han presentado problemas graves y pueden ocasionar la muerte. Entonces está la importancia de la farmacovigilancia, que se realiza una vez los medicamentos son aprobados para su uso comercial. Los objetivos de la farmacovigilancia principalmente es establecer el perfil de seguridad de los medicamentos, es decir, la mejor forma de utilizarlos que nos brinde seguridad. Promocionar el uso adecuado de los medicamentos, todo lo que se deba realizar para hacer el mejor uso de ellos, minimizando los riesgos y maximizando la eficacia. Velar por el cuidado y seguridad de los pacientes en relación con el uso de los medicamentos y con todas las intervenciones médicas. Entonces acá nos hace énfasis en la seguridad de los pacientes. Mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medicamentos. Detectar problemas relacionados con medicamentos y comunicar los hallazgos oportunamente con el fin de establecer acciones de mejora y lograr una prevención, para que esos eventos puedan llegar a evitarse. Contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgos de los medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maximizando los beneficios. Lo que se busca entonces es minimizar los eventos y daños que puedan ser prevenidos y maximizar el beneficio de los medicamentos. El marco normativo de la farmacovigilancia es inicialmente reglamentado por el decreto 2200 del 2005 en el artículo 7, donde nos dice que el servicio farmacéutico debe participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos, especialmente los programas de farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso adecuado de medicamentos. Es inicialmente este decreto que lo reglamenta. Posteriormente, en el 2016, sale el decreto único 780, el cual integra varios decretos y varias resoluciones,
y sale el decreto 780, que es el decreto único de salud, en el cual pues se integra este decreto 2200. En el artículo 15 también nos lo catalogan como la farmacovigilancia como un proceso especial del servicio farmacéutico. La resolución 1403 del 2007, en el capítulo 3, numeral 5, nos dice que las instituciones prestadoras de servicios de salud y las EAPB deben contar con un programa de farmacovigilancia, donde en un enfoque para establecer y prevenir los problemas relacionados con la indicación, efectividad y seguridad de los medicamentos. ¿Quiénes participan en el programa de farmacovigilancia de cada institución? Bueno, a nivel nacional. Primero, el INVIMA es la cabeza nacional como tal, el que lidera en el país el programa. A nivel regional, las secretarías departamentales de salud, en este caso la Secretaría Departamental del Meta de Salud. Los hospitales y clínicas a nivel pues de nuestro enfoque. En la industria farmacéutica, también todos, como son ellos los que fabrican esos medicamentos, deben participar en el programa. El equipo de salud, todo el equipo de salud debe participar y los mismos pacientes y sus acompañantes. Vamos a ver ahora una definición que debemos conocer porque de esto trata la farmacovigilancia, que es la reacción adversa a medicamento. Se define como cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva, es decir, que cause algún daño, cualquier respuesta utilizando un medicamento. Que sea no intencionada, es decir, que no sea voluntaria, que es por el uso normal que se le da a un medicamento. Y que tenga lugar a las dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. Entonces son tres aspectos básicos, que es una respuesta a un medicamento que es nociva, no intencionada y que sea a las dosis normalmente utilizadas de los medicamentos. Es por esto que las intoxicaciones voluntarias con carácter pues, suicida no se consideran reacciones adversas a medicamentos, porque es intencionado y pues son dosis normalmente que no se utilizan, ya son dosis tóxicas. Podemos poner algunos ejemplos de reacciones adversas a medicamentos. Una respuesta nociva, por ejemplo, una reacción alérgica, un prurito, un sarpullido que me cause la administración de un antibiótico. Esto es considerado pues una respuesta nociva. Me está causando un daño, es no intencionado y es a la dosis normalmente que se utiliza. Ahora vamos a hablar de los errores de medicación. Un error de medicación es cualquier evento prevenible que puede causar daño al paciente o conducir a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. A diferencia de la reacción adversa, aquí como tal puede ser un evento o un incidente, porque nos habla de que puede causar daño al paciente. Es decir, un error de medicación puede llegar a alcanzar al paciente o se pudo haber evitado en el transcurso pues, de su administración, de su dispensación. Como tal, entonces lo catalogan que los errores son siempre prevenibles. ¿Por qué? Porque los errores son humanos y pueden ser prevenidos aplicando pues todas las barreras de seguridad que ya más adelante las vamos a definir. ¿Qué clasificación tenemos según el origen del error? En la administración, cuando el medicamento es administrado de forma incorrecta, es decir, en el momento de la administración, si cometemos un error con alguno de los 5 correctos, ahí vamos a tener algún error con el medicamento. Durante la prescripción, cuando los medicamentos son ordenados incorrectamente por el médico. En la dispensación, cuando el servicio de farmacia entrega equivocadamente un medicamento, ya sea un medicamento similar que se parece en su estado físico, en su nombre. Y en la preparación y acondicionamiento es cuando ocurre un error en el proceso de preparación del medicamento. Esto ocurre principalmente en las centrales de mezclas,
cuando están acondicionando algún medicamento. Es muy importante hablar de la educación a los pacientes, ya que hay que involucrarlos en su cuidado y deben ser informados sobre los posibles errores que pueden ocurrir con los medicamentos, principalmente de alto riesgo. Hay que informarlos sobre sus principales reacciones adversas para que ellos mismos nos informen cuando se presenten. Hay que proporcionarles los medios para que ellos, un lenguaje claro, que ellos entiendan cómo deben hacer un uso adecuado de esos medicamentos para minimizar los riesgos. ¿Cómo funciona entonces el Programa Institucional de Farmacovigilancia? En primer lugar, se detecta el evento. Una vez detectado, se hace una evaluación clínica del paciente para saber cuál es el daño que se le ocasionó. Se le da el manejo al paciente si lo requiere. Posteriormente debe haber una notificación en la institución y en la historia clínica. La notificación debe ser en el formato establecido para la clínica. En este caso utilizamos el formato establecido por el INVIMA. Se completa la información que haga falta para analizar el caso. Posteriormente se evalúa y se analiza qué fue lo que sucedió, se clasifica esa reacción adversa, se establecen causas, se consolida la información, se notifica al ente gubernamental, en este caso al INVIMA y a la Secretaría de Salud, y se define e implementan acciones preventivas, correctivas y de mejora para finalmente hacer una retroalimentación del personal involucrado en ese evento o incidente que ocurre con los medicamentos. La periodicidad de los reportes a los entes gubernamentales por cada institución cuando es una reacción adversa seria, es decir, que pone en riesgo la vida del paciente, debe ser realizada en las primeras 72 horas al INVIMA y a la Secretaría de Salud Departamental. Los reportes periódicos, es decir, que sean leves, que no amenacen la vida del paciente, deben ser realizados los primeros 5 días de cada mes a la Secretaría de Salud Departamental y al INVIMA. Les hablaba anteriormente de que se deben, para evitar la aparición de reacciones adversas, eventos con medicamentos, debemos establecer medidas preventivas o llamadas barreras de seguridad. Las barreras de seguridad se utilizan para evitar la aparición de eventos adversos a medicamentos y errores de medicación. Estas barreras ya vienen siendo humanas o digamos de protocolos, listas de chequeo, es decir, todo lo que hagamos para prevenir que el error ocurra. Muchas gracias.